Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 11:07 de la noche, donde tenemos este nuevo conversando con Miguel Muñoz. Miguel, gran amigo nuestro, presta su tiempo para compartir estas vivencias, estos clamores, estas inquietudes que estamos confrontando aquí en nuestro hogar y que está repercutiendo con todo el orden de nuestra estructura familiar, moral, religiosa, de costumbre, en fin, estos individuos tratan de cambiarnos y nosotros estamos empeñados en traerle a usted a través de estar conversando con Miguel, informaciones valederas para que usted pueda tener un escenario claro y pueda además tener esa información para compartirla con otras personas. Para las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le invitamos, suscríbase y el punto focal de todos estos programas es compartir para que esta información llegue a otras personas y podamos todos juntos empujar hacia adelante al logro de nuestro objetivo, que es en el 2024 nuestro presidente Trump regrese al mando de esta nación. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en esta velada de los martes 7 de la noche, donde nos vestimos de un prestigio extraordinario y de una satisfacción sin límites al poder compartir con ustedes esta velada con Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está usted y la audiencia en general? Pues aquí estamos una vez más tratando de llevarle información a todas las personas que quizás no se envuelven en el proceso y lo que hacemos lo hacemos de corazón, lo hacemos para que se informen lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo entero, que yo pienso que todos debemos de sacar unos momentos siempre para ver las noticias. Yo sé que a mucha gente no le gusta la noticia, no le gusta la política, pero no se trata de molestarlos, sino atraerlos para educarnos todos juntos, para ver lo que está pasando en la gran nación americana, que ya la gran nación americana es un desastre, vamos a admitirlo. Estamos viviendo un desastre político mundialmente y aquí en la gran nación americana. Fíjate que tú estás tocando un aspecto que es importantísimo hacer notar, no solamente lo que está pasando aquí adentro que nos está afectando, sino lo que está sucediendo afuera que nos está, parece que no estuviera conectado, pero sí está conectado y nos está afectando de gran manera. Y sobre todo es que hay que utilizar la palabra histórica, ¿verdad? Aquí que tenemos que defendernos de enemigos internos y de enemigos externos. Y la gente no es que no le guste las noticias, sino que el sistema está creado para que la gente no le dedicara el tiempo, pero han cambiado los tiempos y las circunstancias, como tú dices, el país no es que está mal, no, ha colapsado completamente, está en ruinas técnicamente si lo comparamos con la esencia de los padres fundadores y si lo quisiéramos comparar con más tiempo más real cuando llegamos nosotros a este país. Este país es un desastre total y es gracias a gobiernos inectos. No, no son inectos, inectos son para nosotros. Esos tipos están bien preparados y esos tipos tienen una agenda bien perfilada para destruir a esta nación. Por eso el mensaje que tú nos traes hoy es vital. La gente tiene que reaccionar porque quedan 5 meses, parece que es mucho tiempo y no. No, eso está ahí. Noviembre 5 está a la vuelta de la esquina. Pues mira, Gustavo, para empezar, el fin de semana pasado, el sábado, yo vi una noticia que salió que inclusive John Hannity, Sean Hannity la dijo, y es que supuestamente un miembro de uno de los jurados, un cousin, no podemos estar seguros 100% porque tú sabes que las redes sociales
a veces mislead you, pero sí salió, y yo lo tengo aquí al frente mío, la noticia, donde un primo de un jurado, el día antes de revelarle el veredicto del presidente Trump, había dicho, le había dado las gracias a su primo por haber convicto al presidente Trump. Mira lo que hemos llegado a vivir. No sabemos 100%, pero yo lo he chequeado y esta noticia está. Tenemos que coger estas cosas en No, serio porque 100% no, pero 99.9999999. es correcto, mira, es correcto y es la verdad. Bueno, Y te seguro. digo, y mira, y esto no pinta nada bueno porque ya miembros del Partido Republicano, que deben ser todos, hasta Mitt Romney, que es un traidor, todos estos republicanos traidores ya deben de empezar a unirse y decir, esto no puede pasar. Porque si se lo están haciendo al presidente Trump, imagínate lo que te van a hacer a ti y a mí. Claro. ¿Sabes? El Partido Demócrata está completamente, yo diría que se convirtió en el Partido Socialista Comunista de los Estados Unidos, porque eso es lo que el partido, y todos estos jueces y estos fiscales que se prestan para esto, no tienen calor en la cara, no tienen vergüenza. ¿A dónde hemos llegado? Y esto yo digo que ya ahí, por esa parte, quizás ha sido bueno que esto haya salido, porque ya el pueblo va a educarse, va a despertar y va a decir, mira, ¿por qué le quieren hacer tanto daño al presidente Trump? ¿Por qué ellos no quieren que él llegue a la presidencia? Algo malo ellos se traen. Vamos, ya este país casi es un socialista y el comunismo va a llegar. Aquí está entrando Raimundo y todo el mundo a disfrutar del fruto que el pueblo americano ha creado. Yo no creo que ninguna persona que trabaje honestamente en este país esté de acuerdo con eso. Bueno, si tú dijeras que la gente, esa palabra que tú acabas de decir ahora me llama la atención, que vinieran a disfrutar de los frutos de esta nación, bueno, quiere decir que vienen a disfrutar, que vienen a tratar de que esto crezca. Pero es que la gente que viene con la agenda de destruir, porque te lo está demostrando. Como dice el dicho, justo pagan por pecadores, ¿verdad? Hay un grupo de la gente que ha venido que son personas que son tontos útiles, que se dejaron vender la idea y se comieron y arriesgaron sus familias para llegar acá. Pero la gran mayoría, como esos contingentes pseudo, por poner la palabra pseudo, de esos muchachos chinos que están aquí con corte militar, con aspecto militar, con edad militar, no sé qué significará todo eso, ¿verdad? Pero es extraño que estamos propiciando la destrucción. Y ese punto es importante, Miguel, hacerlo contar. Somos nosotros los culpables que estamos permitiendo que eso suceda con el simplemente tranquilidad de esperar de que Miguel siga haciendo algo. Mira, todo el mundo está emocionado y te voy a robar un minuto, siempre digo que te hablo demasiado. Todo el mundo está emocionado viendo la respuesta que ha habido del país entero a favor de Trump por lo del juicio y la gente está eufórico y están mandando dinero y hasta el momento que vi hay 400 millones de dólares que han mandado y este dinero va a seguir creciendo. Entonces es como que yo digo a la gente, mando dinero porque ya con eso ya yo hice. No, porque nada, el dinero sí es importantísimo. MacArthur decía, la guerra se gana con dinero, dinero y con más dinero. Sí que el término es válido, pero la realidad es que la acción no puede quedar ahí y están sucediendo cosas y ese triunfalismo de que la gente crea de que porque Trump y hay la posibilidad de que la Corte de Apelaciones reverta y que la Corte Suprema haga. ¿Y sabes qué? Si estamos esperando por eso, estamos chivados. Estamos peinados. Yo te digo, Gustavo, y si esto llega a ser esta noticia cierta, yo espero que ya el sistema judicial aprenda su lección, que estamos bien mal y los otros casos del presidente Trump tienen que caerse. Yo creo que el de Georgia ya se está cayendo. Yo creo que el de Florida, ese caso no va a llegar a nada porque esto no va para ningún lado por la sencilla razón que ya el presidente Trump, si logramos nosotros despertar, va a ser presidente y va a haber otro
¿cómo se dice? Sistema judicial. Va a haber un Department of Justice más claro y más transparente para el pueblo americano, para todos, no para él, para todos. Mira, si esa llega a ser, ¿cómo se dice? Si llegamos a prevenir todos estos casos fabricados en contra del presidente Trump, yo pienso que él va a ser el presidente en noviembre 5. However, tenemos que tener mucho cuidado porque el Speaker Gingrich dijo hace poco que de aquí a noviembre 5 faltan 5 meses. Y estos demócratas se la juegan toda por el todo. Que no solamente son estos casos fabricados, hay mucho más. Ellos no quieren a Trump y le están sembrando al pueblo americano, que hay mucha gente, yo he hablado con, sabes que yo hablo mucho y hablo con personas en la calle, claro, y me han dicho, Trump quiere el bien para el país, pero es que no sé, porque ellos se dejan llevar por esa campaña que los demócratas le siembran de que él está con Putin, que él está con Putin, que él esto, que él aquello, que él habla mal de las mujeres. Mira, yo te digo una cosa, ese hombre no habla mal de las mujeres, e inclusive él hace más por las mujeres que ningún otro demócrata y republicano, porque él las pone en su lugar. Ese hombre, cuántos trabajos importantes casó 3 veces, pues mira, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, tuvo 5 hijos y mira lo que crió. Él nos está educando a nosotros, al pueblo americano, a criar hijos, porque mira los 5 hijos que ese hombre crió, 5 de 3 esposas diferentes, y míralo, no hay nada malo que se pueda decir de uno de ellos. Y eso es una cosa, él tiene unos valores, unos principios que hay que valorarlo. Te digo la verdad, mira, bueno, yo vi el programa del pasado viernes de Fran de Varona que tú hiciste con él. Exacto. Fue un programa excelente, excelente. Yo lo vi y te digo, lo vi 2 veces, porque después lo volví a ver cuando en el momento que él habla, que creo que él pasó hambre en la bahía del Pic, sí, por 10 días y estuvo 6 días sin beber agua. Esto es alarmante. Esto que el pueblo no crea que no nos puede pasar a nosotros, porque sí nos puede pasar a nosotros. Está pasando. Mira, Rusia y China tienen tecnología para dañarnos, para llevarse la luz, para cerrar los gasoductos para la gasolina, nos pueden poison el agua y ya ellos están aquí por la administración, bueno, por todas muchas administraciones, pero en estos momentos por la de Biden, que tiene las fronteras abiertas. Ese Barack Obama, lo que hizo ese hombre fue un traidor 100%. 100% Barack Obama fue un traidor. Y todavía hay gente que creen que lo tienen como un rey. Pero, Miguel, pero un puntico aquí. La gente que nos está escuchando dice, bueno, pero entonces todos son contraamericanos porque nosotros estamos preparados también para hacérselo a ellos. Y eso es verdad. O sea, nosotros tenemos esas capacidades y a lo mejor duplicadas con la que tengan estos dos, pero en este caso estos dos se han unido. Número uno. Número dos, están aquí a través de esas fronteras abiertas que nosotros no estamos allá. Ellos ¿seguro? Sí están aquí y renunciar al término, no, nosotros estamos preparados para defendernos contra ellos, es vivir un sueño estúpido. Un sueño equivocado que si usted no se da de cuenta de eso y estas palabras que le está diciendo Miguel o como dijo Frank en el programa que se hizo el viernes o si usted alcanzó a ver el programa que yo hice el domingo, usted se da de cuenta de que estamos en un clamor tratando de despertar la conciencia aquí adentro de defenderse y de estar preparado porque en cualquier momento nos las van a sonar y claro, vamos a tener una respuesta y el ejército va a atacar y todo, pero mientras tanto, si usted no está preparado, usted va a ver la debacle aquí. Y si usted no está preparado, voy a repetir la palabra, va a ver la debacle aquí. Así sí, que las palabras que está diciendo Miguel en este momento, prepárese, o las que dijo Frank de Varona,
tengo un respeto extraordinario por ese individuo porque es un héroe de combate, no es que es un individuo de tirapapeles detrás de una Un puerta, educador, no. un hombre bien preparado. Ya, y arriba de eso, el programa que hice el domingo, si usted lo coge en contexto, pues yo le aconsejaría de que mire ve cómo usted se prepara para los efectos de su familia, porque el golpe es inminente y ojalá que no se dé y haya que tragarnos nuestras palabras, pero lo triste es que suceda y no estemos preparados. Seguro. Mira, y supuestamente ya se está hablando de que Rusia ha enviado unos barcos de guerra y unos submarinos. Supuestamente vienen para la isla de Cuba. No sé si ya han No, no, llegado a no, Cuba. ya hay parte de ese contingente que ya está en Cuba. Ya llegó a Cuba y ¿qué te dice eso? Eso no son maniobras como de guerra, eso es preparándose para atacar a Estados Unidos. Y te digo, y mira, espero, entonces el gobierno, y en este momento tenemos que decir el gobierno de Joe Biden, que respetuosamente le tenemos que decir presidente, respetuosamente. Pero sí, respetuosamente Perdóname que porque me atoré. pero mira, te digo la verdad, ese ha sido bueno, yo no sé si él es el traidor más grande de Estados Unidos, estoy seguro que fue Obama, pero yo creo que él está siendo manipulado. Este hombre no puede ni pararse en sus propios pies. Ayer yo estuve viendo unos memes, uno porque se paró al frente de mi casa una señora que es republicana como yo, brasileña, bien chévere, y somos grandes amigos, y ella me enseñó unos memes donde yo no sé si te envié uno, donde el hombre no se sabe si está Oh, buscando sí, la sí, cómo silla, no, sí. ajá, o el toile para sentarse. Y estaba en Normandy, donde todo el mundo lo está viendo. ¿Cómo es posible que la mujer del presidente Biden se preste para eso? Su esposo está siendo humillado, pero yo pienso que él no es el que está corriendo el show, es el partido comunista, socialista, demócrata, es el mundo entero. Yo creo que ya Rusia y China nos están gobernando y no nos estamos dando de cuenta. Y te Bueno, digo, Joe Biden es un come helado, un ¿verdad? comelado. Un come helado, Sí. entenderlo, y él es un títere de este sátrapa que está ahí, que es Obama, pero Obama no es solamente, él es un concepto de muchas personas que lo han puesto ahí como Soros o como ahora que es la sucesión, Alex Soros, que es el hijo, porque ya Soros ya tiene que estar a punto de guardar los tenis. Está peor que Biden. Está peor que Biden. Entonces, Exacto. pero el hijo tiene cara de peor, de pintar peor para esta cuestión. Sí, eso olvídate. Estamos siendo atacados. A Sí. Estados Unidos de América está bajo ataque, eso no quepa la menor duda. El punto es que todo esto sucede, y no me voy a cansar de decirlo, sucede porque We the People está un paso atrás. Y si Right. estamos un paso atrás, Miguel, que es como si fuera la carrera de relevos, ¿verdad? Donde uno le pasa al Sí. otro. Bueno, los demócratas comunistas están corre que corre, y ahora se les caiga todo esto que está sucediendo. Ellos tienen preparado 50,000 cosas más preparadas de aquí al 5 Sí, de porque ellos tienen el noviembre. Departamento de Justicia Entonces, a su lado. cuando nosotros reaccionamos en la carrera, ya estos tipos se pasaron el mando al siguiente corredor y están corriendo 2 millas delante de nosotros. Y esas 2 millas es lo que te demuestra que ellos no se quieren dejar quitar el sartén por el mango, porque no es el come Sí, helado, sí. no es el come helado, es el títere, sino lo que está detrás que no se va a dejar quitar el sartén. Si yo sé todo esto y te digo la verdad, no veo solución si nosotros no Eh, despertamos ah, y empezamos a actuar. Porque el problema es, mira, yo hablo con mucha gente y las personas, ay, sí, no me hables de política, no te preocupes, pero tienes que preocuparte si es el futuro tuyo. A veces me dicen, tengo 70 años. Yo digo, pues yo voy para 66 y me tengo que preocupar porque tengo un hijo que va para 21 años y de eso se trata, de preocuparnos por nuestra familia. Y cuando yo digo nuestra familia en general, el país entero. Porque hay un dicho que dice,
una familia unida jamás será vencida. Y nosotros aquí en América, todos somos familia. Piensa esto, nosotros somos una familia. Los rusos son una familia que ellos sí están actuando a lo mejor para su país. Los chinos, nosotros estamos tan divididos, inclusive nuestra comunidad hispana. Piensa, tú sabes, si nosotros fuéramos unidos, el poder que tuviéramos en Estados Unidos ahora mismo, pero no somos unidos para nada. Yo me recuerdo cuando empezó la campaña para la presidencia del 2024, yo rápido mencioné que Ted Cruz era el mejor número 1 para ser el vicepresidente de Estados Unidos. Cubano, puertorriqueño, de todo, no, ese hombre no me gusta. Pero bendito sea el Señor, no es que te guste, es la persona que yo creo que es capacitada para llevar una agenda, porque no se trata del 2024 nada más, se trata del 2028 también. ¿Ok? Porque tenemos que pensar, es como un juego de béisbol. Tienes el mejor pitcher de estrella, pero si no tienes un relevista fuerte, no vas a ganar el juego, quizás. Fíjate tú, si los demócratas tienen una agenda, los demócratas, eso no existe, los demócratas comunistas tienen una agenda que ellos deben de tener prevista hasta el escenario. Bueno, y si perdemos las elecciones, ¿qué es lo que vamos a hacer para destruir? Porque el 28 está a la vuelta de la esquina. Yo a lo mejor estoy descansando. Vamos a estar aquí. Amén. Ojalá que sí, porque ese es mi mejor deseo. Pero la cuestión es que estos tipos tienen un laboratorio del mal, y es lo que yo no me canso de decir, que la gente dice, no, tú siempre estás viendo sombra donde no hay. Las sombras sí están ahí. Estos tipos están seguros de que no van a perder las elecciones, pero si ellos pierden, también tienen el plan B para lo que va a continuar, para minarle lo que suceda del 24 al 28 y destruir al que venga atrás. O sea que estamos peleando contra un mal que nosotros realmente no lo sabemos cuantificar, y ese es parte del error, y sigue siendo lo que yo digo, la culpa está del lado de nosotros. Yo no estoy promoviendo, ni estoy seguro que tú tampoco, que salgas con un palo a dar palo. No, nadie quiere eso, porque tú no quieres que tu hijo lo vayan a salpicar en un problema, que lo vayan a dañar o que lo vayan a tener una pérdida. Nadie quiere eso. Así que no queremos eso para el país. Nadie. Pero hay un sustento que está aquí, ahí en la Constitución, que son las herramientas válidas para detener a esta gente, y requiere que una de las cosas que se dijeron, que tenemos que estar preparados para defendernos contra enemigos internos que están en este momento, y contra los externos. Estamos confiando que nuestra fuerza es tan poderosa, sabe que hoy eso es un mequetrefe lo que hay adentro. Sí, por lo que desgraciadamente, por culpa de los generales Wok y todas esas cosas. Exactamente, usted tiene toda la razón. Pero estamos confiando en eso. Entonces estamos confiando y estamos confiando y estamos confiando, y vuelvo a repetir, y estamos confiando, y nos van a cocinar como la rana dentro de la olla que no salta. Exactamente. Yo te digo algo, mira, el Partido Demócrata ha sido secuestrado por todo lo malo del mundo. Y si tú miras el Congreso, porque no vamos a mencionar personas, pero ahí está, vamos a mencionarla, la Omar de Minnesota, la Tlaib de Michigan. Si nosotros las mencionamos como son musulmanas, nos dice que nosotros somos racistas. Pero ¿qué tú crees que esas mujeres están haciendo ahí, señores? ¿Qué tú crees que están haciendo ahí? La Ocasio-Cortez, que esa mujer es puertorriqueña, no sé si nació en Nueva York, y hay muchos más. Muchos de esta gente blanca que nacieron aquí, que de 2 generaciones, y tú los ves cómo actúan y tú dices, pero ¿qué le pasó a esta gente? Dios mío, se viraron en contra de su propio país, ¿Cómo nosotros podemos ganar una guerra contra Rusia y China? Mírame a mí, contra Rusia y China, con estos generales que tenemos, que muchos de ellos da vergüenza. Mira eso que está en pantalla. Mira digo la verdad, da vergüenza el woke lo que están. Yo me quedo bobo. Yo he hablado con muchas personas que están en el militar, y hay muchos que piensan como yo, y hay muchos que son izquierdistas. Pero yo digo, ¿cómo un soldado americano, cómo un
policía de ley y orden va a ser tan izquierdista cuando él ve que lo mismo que lo que le está pasando a ellos? Estamos perdiendo el país. Los policías los están golpeando. No pueden ya hacer su trabajo porque si están bien, los hacen mal, los ponen presos. Y si no, pues mira, los eliminan, los cogen. Yo nunca en mi vida había visto un policía huyéndole a un criminal. ¿Te recuerdas cuando lo del George Floyd, que quemaron un departamento de policía y los policías tuvieron que salir corriendo? ¿Ah? Eso es una vergüenza. Es una vergüenza y es para que nosotros despertemos, porque ¿a quién tú crees? Si alguien se mete en mi casa, yo voy a llamar un policía, ¿verdad? Pero ¿qué policía voy a llamar ahora si sale corriendo? Entonces es mejor que yo me enfrente al criminal y después me enjuician y me meten preso a mí. Al criminal le dan 6 millones de dólares, como le dieron a George Floyd. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Y en el programa pasado, yo te mencioné, y vuelvo y lo repito, es hora que los que supuestamente estados republicanos como Texas y Florida vayan pensando en, como se dice, salirse de la unión, porque la unión no trae nada bueno ya. Ya es hora de eliminar el cáncer y por lo menos yo pienso, porque yo hice un pequeño homework en cuanto a territorio, 2/3 partes de la gran nación americana la podemos salvar. Y con 2/3 partes que seamos patriotas, que seamos gente de valores, que haya educación de verdad, no como estos políticos que todos son iguales, todo lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Y, ¿entiendes? Que haya patriotismo. Podemos defendernos de la otra tercera parte, que ya sabemos que esto es Washington, D.C., California, Oregón, Washington por allá, Nueva York, Illinois. Mira, nosotros, ellos tarde o temprano, si le damos lo que no sirve a ellos, nosotros vamos a ser poderosos. Bueno, yo a este punto veo inminente que eso está dentro, está arriba de la mesa, que puede suceder. Yo quisiera conservar unos Estados Unidos como lo conozco, 50 estados o 51 que asuma, que lo suban acá a Puerto Rico estado, todo eso yo lo defiendo. Punto, porque yo en ese caso me encanta la unión, pero la unión está corrompida en este momento. Voy a poner un ejemplo para que tú veas hasta qué punto estamos nosotros penetrados. Señor, abra los ojos, porque esto que le voy a decir. Dígame, ¿cuántos norteamericanos hay en el Parlamento de Rusia? No hay ninguno. ¡Ninguno! Dígame si hay algún americano en el Parlamento en China. No hay ninguno. ¡Ninguno! Dígame si hay alguno en la India, en Pakistán, y voy a mencionar todos los países que usted quiera que mencione, no hay ni uno. Y resulta ser que aquí tenemos indios, ¿verdad? Tenemos pakistaníes, tenemos musulmanes de todos los colores, tenemos Palestina, de China, y de China también hay un montón de chinos ahí. Claro, y tú lo ves y estoy seguro. Y algunos rusos también tienen que estar ahí. Pero que estoy seguro que son patrióticos de We the People, a santo y señor, muchos de los que están ahí, chinos y todo, que estén en el Congreso. Pero dígame, ¿hay uno solo americano allá en el Congreso de China? Y yo te digo, en China no le dicen Congreso, la asamblea del partido. No la hay. Entonces, imagínese si usted con eso no se da cuenta el grado de penetración que tenemos, porque aunque yo acepta de que esos tipos son we the people, porque crean, a la final el ADN es chino, el ADN es ruso, el ADN, toda esa gente está metida aquí. Dígame si hay un cristiano en el gobierno de Arabia. Dígamelo no, si lo hay. No lo hay. No, le corta la cabeza. Sí, le corta la cabeza. Entonces, ¿dónde estamos parados? Nosotros estamos siendo atacados. Estados Unidos está bajo ataque y si usted no lo entiende, está poniendo en el cadalso a su familia. Seguro que sí. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, Gustavo. Yo te digo, mira, es mejor que despertemos, que por favor nos unamos. Yo siempre le digo a las personas, cuando veo personas hispanas, tanto hispanas como americanas, como morenos, como blancos, se lo digo.
cuando usted se siente en la mesa a comer con sus hijos, abrácelos, dele un beso y dígale que les quiere mucho, porque nosotros no sabemos lo que puede pasar mañana. Pero ¿qué pasa? Eso lo digo yo y entra por aquí y sale por aquí. Pero lo seguimos repitiendo porque mira, me parece que fue María Eugenia, la esposa de Manuel Mulet, hizo un comentario una vez. Tiene que pasar algo para que la gente despierte. Que yo me recuerdo que él lo repitió. Y es la verdad, tiene que pasar algo y que Dios me perdone para que la gente despierte. Porque si pasa algo, entonces van a despertar. No todos, muchos van a decir, ah, eso pasó allá, eso no pasó acá. Pero, ¿verdad? Porque esa es la excusa. Absoluto. Mira, yo siempre digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Absoluto. Porque todos vemos, yo veo por mis propios ojos, yo te hago un comentario a ti de una noticia, tú dices, vamos a verificarla, porque hay que verificar, porque no se puede, no queremos dar noticias que sean falsas, porque nosotros en sí somos dos patriotas, cubano y puertorriqueños, que quieren a su país y estamos luchando por prevalecer nuestro país. Y lo que lo hacemos de corazón, Absoluto. de corazón. Pero está en ellos si lo cogen o lo dejan. Pero como lo dijo la señora de Mulet, tiene que pasar algo para que la gente despierte. Y te digo, mira, hay mucho, vamos a ser realistas entre nosotros. Está el señor Manuel Mulet con un programa de 3 horas. Tenemos que apoyarlo porque hey, tenemos que apoyar ese programa. Está también Fran de Varona contigo. Yo vengo contigo, no estoy promocionándome, sino lo hacemos de corazón. Está Vincent Medel también que sale en tu programa y la señora Hilda Ravilero que tiene un programa lunes, miércoles y viernes. Escuchen estos programas, por favor, escuchen estos programas. Es en su lenguaje y es por su bien, es por el bien del pueblo. Y recordemos siempre lo que yo siempre digo, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y mira, y ahora mismo, por favor, si no pueden comprar 100 cajas de agua, compre 25, tenga agua y almacénala en un sitio fresco. Importante tenga comidas enlatadas. Anoten, mis amigos, es importante lo que está diciendo Miguel en este caso. Mira, agua, comidas enlatadas, que si usted mira mirar la fecha, no comprarla así porque sí, mirar la fecha que le dure para un año, almacene, por favor. Según se puede ir a comprar una botella de whisky, 2 o 3 cajetillas de cigarrillo, tabaco, piense y guarde para comer para su familia. Y como Varona lo dijo los otros días, si usted tiene familia mayor, esté pendiente a ellos porque lo que viene es fuego. Puede ser que no pase y Dios quiera que no Ojalá pase. Que no. Y nosotros nos riamos, pero no nos eche la culpa. Si no diga, por lo menos ellos hicieron su trabajo y nos advirtieron. Porque yo te digo, mira, yo voy a los supermercados y los supermercados están llenos. Pero yo digo, esta gente, yo veo que hay gente que lo que hace es una comprita de una cosita y una cosita y una cosita. Están viviendo al día. Cosas para meter al freezer no se puede comprar porque tú sabes que la luz es una de las cosas que ellos van a atacar. Ellos van a atacar la luz y lo hacen. Y es que se ve venir. Mira, flashlight, un radio que yo, mira, te digo la verdad, un radio portátil yo no lo tengo, que debería ya de tenerlo. Yo sí tengo agua y tengo algunas cositas. A propósito del radio, y le voy a hacer la propaganda a Amazon. Yo me compré uno que es de batería, pero la batería se va a acabar y el aparatico trae una palanquita para que uno le genere la carga. Y eso lo vende Amazon. Y me costó $22. Y entonces un radio de banda AM/FM. El FM a mí no me importa en un caso de contingencia, necesito la banda donde transmita FIMA por lo menos, pero hasta eso está previsto de lo que hay. Nos quedan unos minutos, nada más voy a cerrar y te lo voy a pasar a ti. La gente, cada quien tiene un concepto diferente y eso no lo podemos evitar. Hay un ejemplo de historia en la cual ponen un individuo, ponen a un jarrón de la dinastía Ming, tú sabes que son cosas perfectas, y ponen a 10 personas alrededor y le preguntan que cada uno diga qué opina. Y resulta ser que siendo el mismo jarro, el mismo
aparatos, ¿verdad? Cada quien dio una respuesta diferente de lo que creía. Así que si viendo lo mismo nos damos cuenta de que tienen opiniones diferentes, contra eso tenemos que nosotros lidiar. El ejemplo que lo que hacemos aquí, porque tú ni me mandas a mí dinero por hacer el programa, ni yo te mando a ti, ni a mí me dan un centavo por hacer esto. Lo hacemos de corazón porque sentimos lo que estamos haciendo. Pero cada quien tiene que sacar su razón. Mis amigos, gracias por habernos acompañado. Es bien caliente el programa de hoy, bien humano, de que hay que darse cuenta de lo que está pasando. No le haga caso a lo que diga Miguel ni lo que diga yo. Infórmese, porque de informarse es la posibilidad que usted tiene de salvar a usted y a su familia. Miguel, muchísimas gracias. Nos quedan 2-3 minutos, todo tuyo. Y gracias nuevamente por estar con nosotros aquí. Gracias, y te comprometo para el próximo martes también. Absolutamente, siempre. Mira, Gustavo, primero que nada, yo exhorto a la comunidad latina que por favor, en noviembre 5, salgan a votar, por favor. Cójalo en serio. Y solamente nosotros los latinos y los blancos y los morenos en general, sí, que por favor salgan a votar por el presidente Trump. Es la última carta que nos vamos a jugar. Si el presidente Trump en el 2024 no gana, estaremos destruidos con estos 4 años de esa administración. Y recordemos todo, aunque a ustedes no le caiga bien el presidente Trump, a mí me cae súper bien y yo hablé con él por 2 minutos que me cambió mi vida. Me sentí como un rey cuando yo hablé con ese hombre. ¿Por qué? Porque me trató con respeto, porque si tú te dejas respetar, todo el mundo te respeta. Y el presidente Trump ha sido el mejor presidente que ha visto en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Trump 2024, y hoy es martes 11 aquí en South Carolina. No, y aquí tenemos primaria. Estamos en primaria hoy y le deseo suerte a Ralph Essley, Tom Fernández, que es de nacionalidad cubana. Tenemos el sheriff de Dorchester, que no queda al lado mío, pero sí le deseo mucha suerte a él. Tenemos otras personas, Nancy May, la congresista Nancy May. Estoy seguro que muchos de ustedes saben que mucha gente no está contento con ella, pero es la mejor opción. Y por Trump tenemos que votar personas que vayan a trabajar con él. Muchas gracias, buenas noches y que el Señor los bendiga a todos. Amén. Y para ti también, cuídate mucho. Sé que tuviste un problema respiratorio, pero vas adelante, así que lo mejor para ti. Un abrazo. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so